Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén pasando un día genial. Hoy, como habrán visto en el título y en la miniatura, tenemos un tema que a muchos de ustedes les va a encantar, sobre todo si son fanáticos de las historias que nos hacen suspirar, reír y, por qué no, hasta derramar alguna lagrimita de felicidad. Vamos a hablar de Kerem y Ande juntos en una comedia romántica. Sí, han leído bien. El título es No te la pierdas y créanme, con esta dupla, es un lema que hay que tomar muy en serio. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal, le den a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y así formen parte de esta gran comunidad. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Bueno, ¿quiénes son Kerem y Ande para los que quizás no están tan metidos en el mundo del entretenimiento turco? Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos han resonado muchísimo en los últimos años. Si bien cada uno por separado tiene una carrera impresionante y ha protagonizado series que han sido éxitos rotundos, la idea de verlos trabajando juntos en una comedia romántica es algo que ha estado en los deseos de muchos fans, y parece que finalmente se va a hacer realidad. La anticipación es enorme y es normal, porque cuando dos talentos tan carismáticos y con tanta química se unen, el resultado suele ser espectacular. Ya nos han dado pinceladas de lo que pueden lograr en otros proyectos, pero una comedia romántica les da un lienzo mucho más amplio para explorar ese encanto natural que poseen. Imaginen, las miradas, los diálogos ingeniosos, las situaciones cómicas que surgen de los malentendidos, los momentos tiernos que te hacen creer en el amor a primera vista. Todo eso y más es lo que esperamos de esta futura producción. El título mismo, No te la pierdas, ya nos dice mucho. No es solo un título, es una promesa. Es una invitación a sumergirse en una historia que promete ser entretenida, emotiva y sobre todo, muy disfrutable. Las comedias románticas tienen esa magia especial de sacarnos de la rutina, de hacernos sentir parte de la historia y de recordarnos la belleza de las relaciones humanas, con sus altibajos y sus momentos inolvidables. Y si además le sumamos el carisma de Kerem Bürsin, conocido por su energía, su espontaneidad y su habilidad para interpretar personajes que conquistan corazones, junto a Hande Erçel, cuyo talento para transmitir emociones, su dulzura y su versatilidad la han convertido en una de las actrices más queridas, la receta para el éxito está servida. Estamos hablando de una pareja que ya tiene una base de seguidores muy sólida y que, por separado, han demostrado ser capaces de mover masas. La combinación de ambos en un género tan popular como la comedia romántica es una jugada maestra por parte de los productores, que sin duda saben lo que el público desea ver. Y no nos equivoquemos, no es solo por la fama de los actores, sino por la química palpable que a menudo se percibe entre ellos. En entrevistas, en eventos, incluso en sus interacciones en redes sociales, siempre se les ha visto con una buena onda, un respeto mutuo y una chispa que es lo que precisamente buscamos en una pareja protagonista de una historia de amor. Ahora, ¿podemos esperar de esta comedia romántica? Siendo sinceros, no tenemos todos los detalles de la trama aún, pero podemos especular basándonos en lo que generalmente funciona en este género y en el estilo de los actores. Podríamos estar ante la clásica historia de dos personas que al principio se caen mal, o que son polos opuestos y el destino se encarga de juntarlos. Quizás ella es una chica soñadora y él un tipo más pragmático, o viceversa. Podría haber un escenario de oficinas, de reencuentros inesperados, de viajes que cambian vidas, o incluso de competencias que terminan en romance. Lo importante es que la dinámica entre Kerem y Hande sea el motor de la historia. Imaginen las escenas cómicas que pueden surgir de sus personalidades contrastantes, o los momentos de ternura que se desarrollarán a medida que se conocen mejor y se dan cuenta de que están hechos el uno para el otro. Pensemos en Kerem Bürsin. Él tiene esa chispa que lo hace perfecto para personajes un poco rebeldes, con un humor sarcástico pero entrañable. Puede ser el tipo que inicialmente parece un poco distante, pero que esconde un gran corazón. Y Hande Erçel, con su dulzura y su expresividad, puede interpretar a la protagonista que roba miradas, que tiene una gran sensibilidad y que, a pesar de los obstáculos, busca su felicidad y encuentra el amor de una manera inesperada. La combinación de un humor un poco más pícaro de parte de él con la calidez y la vulnerabilidad de ella puede crear una dinámica fascinante. La comedia romántica como género es universal. Nos habla de temas que todos entendemos: el miedo a ser herido, la alegría de encontrar a la persona adecuada, la torpeza de los prime.
Ross encuentros, la emoción de un primer beso. Y cuando esta historia se cuenta con actores que tienen la capacidad de transmitir todas esas emociones de forma auténtica y cautivadora, el resultado es una experiencia que nos transporta. El público turco ya está muy acostumbrado a este tipo de producciones, pero el alcance global de Kerem y Hande significa que esta serie tiene el potencial de conquistar audiencias en todo el mundo. Más allá de la trama específica, lo que realmente genera la expectación es la química entre los protagonistas. En la mayoría de las comedias románticas exitosas, la conexión entre los actores principales es lo que hace que la historia funcione. Si hay esa chispa, si se nota que disfrutan trabajando juntos, si se cree en su relación, entonces el público se involucra emocionalmente. Y con Kerem y Hande hay muchas razones para creer que esa química estará presente. Ya han tenido la oportunidad de compartir pantalla en algún momento, y las interacciones siempre han sido positivas. Esta vez, sin embargo, la oportunidad de desarrollar una historia de amor completa, con todas las etapas que implica, es algo que entusiasma a sus seguidores. ¿Qué tipo de humor podemos esperar? Podría ser un humor situacional, con momentos absurdos que los hagan reír a carcajadas. O quizás un humor más sutil, basado en diálogos ingeniosos y observaciones perspicaces sobre las relaciones. Lo más probable es que sea una mezcla de ambos, porque es lo que suele funcionar mejor en las comedias románticas. Y por supuesto, no puede faltar el drama. Las comedias románticas rara vez son puramente cómicas, suelen tener momentos de tensión, de conflicto, de dilemas que hacen que la historia sea más profunda y el final más gratificante. Considerando el título No te la pierdas, podemos inferir que los creadores están muy seguros del producto que van a ofrecer. Esto sugiere que el guión es sólido, la dirección es acertada y sobre todo, que la actuación de Kerem y Hande va a estar a la altura de las expectativas. Es emocionante pensar en las escenas que nos dejarán sin aliento, en los diálogos que se convertirán en citas memorables, y en los momentos que nos harán suspirar y pensar, ojalá encontrar un amor así. Además, el hecho de que se haya anunciado una comedia romántica con estos dos actores puede ser una señal de que se busca un proyecto más ligero y divertido después de haber explorado otros géneros. Kerem, por ejemplo, ha tenido roles intensos y dramáticos, y Hande también ha demostrado su capacidad para manejar historias complejas. Unir esos talentos en un proyecto que celebre el amor y la alegría puede ser una combinación perfecta para ambos y para el público. Para todos los que siguen de cerca la carrera de Kerem Bürsin, sabrán de su carisma natural y de su habilidad para crear personajes entrañables. Su energía en pantalla es contagiosa, y su forma de interpretar las emociones, tanto las cómicas como las más profundas, es uno de sus grandes talentos. Por otro lado, Hande Erçel ha conquistado a audiencias internacionales con su belleza, su talento y su capacidad para transmitir una gran gama de emociones. Su dulzura y su autenticidad la hacen perfecta para protagonizar historias de amor que resuenan con el público. Verlos juntos en una historia de amor con el potencial de explotar esa química que ya hemos intuido, es una promesa de horas de entretenimiento de calidad. En resumen, la noticia de que Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizarán una comedia romántica bajo el lema No te la pierdas ha generado una gran expectativa y emoción entre los fans. Creemos que esta unión tiene todo el potencial para convertirse en un gran éxito, combinando el carisma y el talento de ambos actores con las dinámicas y los momentos entrañables propios del género de la comedia romántica. Será una oportunidad para verlos explorar nuevas facetas de su actuación y para ofrecer al público una historia que sin duda nos hará reír, suspirar y creer un poco más en el amor. Estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla esta historia, cómo interactúan en pantalla y qué tipo de magia crean juntos. Así que para ir cerrando este vídeo, recapitulando brevemente, hemos hablado sobre la emocionante noticia de la unión de Kerem y Hande en una nueva comedia romántica, el potencial de esta pareja, las expectativas que genera en el público y lo que podemos esperar de este género cuando es protagonizado por talentos tan grandes. Ha sido un placer compartir con ustedes estas reflexiones y sobre todo, este entusiasmo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les emociona de esta futura comedia romántica? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver para Kerem y Hande? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus ideas y sus comentarios, así que no se corten. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, o con cualquiera que ame una buena comedia romántica. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.